Capítulo 16. Aegwin observó con cierto regocijo, a la que vez que, con amargura, como Jaina valiente intentaba romper esos conjuros demoníacos. La muchacha había salido de la cabaña de Aegwin para aproximarse a la zona periférica donde se encontraban esos hechizos de protección, que se hallaban justo en el mismo emplazamiento que los anteriores, e intentó atravesarlos desde cerca. Sin embargo, la anciana no esperaba que tuviera mucho éxito. Resultaba obvio que Smodlor no tenía ningún interés en volver a toparse con Aegwin, ya que se había tomado la molestia de dejarla atrapada en esa zona en cuanto Valiente había dispersado los antiguos encantamientos de ocultación de la anciana. Después de todo, mientras esos conjuros habían estado en pie por deseo de Aegwin, Smodlor no había tenido nada de qué preocuparse, ya que esos encantamientos la habían aislado del resto del mundo. Pero, al caer esos sortilegios, el demonio había reaccionado rápidamente y había confeccionado otros conjuros que los sustituyeran. Pero todo eso daba igual, pues Aegwin hacía mucho que ya no podía combatir a los demonios mediante medios mágicos. Después de fracasar con su último intento, Valiente rebuscó en su capa y sacó de ella un poco de cecina. De un modo casi inconsciente, Aegwin asintió ante ese gesto. Quienquiera que hubiera sido el mentor de esa muchacha había sido lo bastante sensato como para enseñarle los aspectos más prácticos del oficio de mago. Eso era algo de lo que nunca se había preocupado Escabel, a pesar de haber sido un maestro brillante. En su caso, no fue consciente de que debía llevar comida consigo en esas misiones hasta la tercera vez en que se desmayó de hambre tras perseguir a un demonio. Entonces, la joven se volvió hacia la anciana. Quizá, si aunamos esfuerzos, podremos romper estos hechizos. Lo dudo mucho, le espetó Aegwin mientras se reía con cierta amargura. Si sumo mis fuerzas a las tuyas, obtendrás el mismo resultado. Mis facultades mágicas hace tiempo que se han atrofiado, esa palabra no era la más adecuada, pero bastaba para responder la pregunta de Valiente. Es una pena que no contemos con nadie al otro lado que pueda hacer las veces de conducto. ¿Un conducto para qué? En ese instante, Aegwin pensó que quizá había valorado en demasía al mentor de Valiente. Al parecer, no le había enseñado ciertos rudimentos básicos. ¿No conoces el conjuro de penetración de Meitre? Valiente hizo un gesto de negación con la cabeza. Casi todos los pergaminos de Meitre fueron destruidos hace 10 años. Si bien pude estudiar los pocos que se salvaron, ese que has mencionado no me resulta familiar. Qué pena, fue todo lo que dijo Aegwin. Le importaba muy poco de quién eran esos hechizos que impedían entrar y salir a nadie de ahí, siempre que la mantuvieran a salvo en ese pequeño territorio. Lo único que deseaba era vivir lo que le quedaba de vida apartada de un mundo al que ya había hecho demasiado daño. ¿Por qué te encuentras tan débil? Aegwin suspiró. Debería haberse imaginado que le iba a hacer esa pregunta. Una vez más, quizá fuera conveniente que Valiente escuchara la historia completa de lo que ocurrió. O, al menos, la versión de Aegwin sobre lo que sucedió. Hace 25 años, Medivh se había instalado en la torre de Karazhan en las montañas Crestagrana, que se encontraba enclavada en medio de una serie de lomas. Asimismo, estaba rodeada únicamente de parras y hierbas, pues los vetustos árboles del bosque de Elwyn ya no llegaban hasta tan lejos, pues habían muerto después de que Medivh decidiera asentarse en aquel lugar. Asimismo, el altozano donde Medivh tenía su fortaleza tenía la misma forma que una calavera humana. Aegwin consideraba que, tristemente, tenía una forma muy apropiada. Se aproximaba al palacio a pie y no tenía ningún deseo de hacer algo que pudiera advertir a su hijo de que se acercaba. Los guardianes de Tirisfal estaban todos muertos. Los orcos ahora estaban arrasando a Azeroth. La guerra había estallado en todo el mundo. ¿Y cuál era la causa de tanta desdicha? La sangre de su sangre. No sabía cómo había sido posible que las cosas se torcieran tanto, ya que había engendrado a Medivh para que prosiguiera su trabajo y no para que lo destruyera. En cuanto llegó a las puertas de la fortaleza, notó algo raro. Sabía que su hijo se encontraba ahí, así como Moroes, el sirviente de la casa, y el cocinero, aunque estos dos últimos estaban dormidos en sus respectivos aposentos. No obstante, intuyó la presencia de alguien más, alguien cuya esencia parecía mezclarse con la de su hijo. Alguien al que había derrotado hacía siglos.
Renunció entonces a su intención de acercarse sigilosamente y lanzó un hechizo que impactó contra la puerta. Al instante, unos vientos huracanados hicieron añicos la puerta. Su hijo se encontraba al otro lado. Había heredado la gran altura de Aegwin, así como sus ojos. De Nialasaran había heredado sus amplios hombros y su elegante nariz. Llevaba su pelo, que presentaba canas aquí y allá, recogido en una coleta de tamaño respetable, y llevaba muy bien arreglada su barba canosa. La brisa dibujaba ondas en su capa granate. No obstante, fue incapaz de reconocer a su hijo en aquel ser que se hallaba ante ella. Aunque estaba contemplando a Medivh con su vista normal, con sus sentidos preternaturales, únicamente veía Sargeras. ¿Cómo es posible? Te maté. Medivh respondió con unas carcajadas demoníacas. Madre, ¿cómo puedes ser tan necia? ¿De verdad pensabas que una mera muchacha iba a poder destruir a alguien tan poderoso como Sargeras? Te utilizó. Te utilizó para concebirme. Se escondió dentro de ti y cuando sedujiste arteramente a mi padre, transfirió su esencia a mí cuando era solo un feto. Siempre me ha acompañado, ha sido mi mentor y el padre que nunca me dejaste tener. Aegwin no se podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Tú asesinaste al consejo. ¿Acaso no me dijiste siempre que eran unos necios? ¿Y eso qué tiene que ver? No se merecían morir. Claro que sí. No me enseñaste muchas cosas, madre. Siempre estabas muy ocupada con tus obligaciones como guardiana como para atender y criar a tu hijo, a ese niño que habías traído al mundo para que fuera tu sucesor. Pero una de las lecciones que me enseñaste, en una de esas raras ocasiones en que te tomaste la molestia de reconocer mi existencia, fue que el consejo no era más que una panda de necios. Fue Sargeras quien me enseñó cuál debe ser el destino de todo necio. Como puedes ver, madre, me han enseñado bien y he sido un excelente pupilo. Deja de hacerte pasar por él, Sargeras, le espetó. Deja de hablar con la voz de mi hijo. Medivh echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. ¿No lo entiendes, niña? Yo soy tu hijo. Entonces, alzó ambas manos. Y soy tu fin y tu condenación. Lo que sucedió después ocurrió mucho más rápido de lo que Aegwin jamás se habría imaginado. Recordaba muy pocos detalles, lo cual probablemente era mejor. Lo único que sabía ciencia cierta era que cada vez le costaba más y más contrarrestar los conjuros de Medivh, o Sargeras, y que a él le resultaba cada vez más fácil contrarrestar los suyos. Debilitada, magullada y ensangrentada, Aegwin se desplomó sobre el suelo de piedra de la fortaleza de Medivh. Apenas era capaz ya de alzar levemente la cabeza. Su hijo se le acercó riéndose. ¿Por qué estás tan triste, madre? Soy lo que querías que fuera. Al fin y al cabo, me engendraste con el fin de eludir los deseos del consejo y sortear sus normas, con el fin de tener un sucesor que prosiguiera tu obra, que continuara tu legado. Y así fue. Desde el momento en que destruiste la forma física de Sargeras, lo liberaste y le permitiste anidar en tu interior. Desde entonces, tu obra ha consistido en cumplir con la voluntad de Sargeras, en eso consiste ahora tu legado. Ahora ya has cumplido tu propósito, entonces, sonrió de oreja a oreja. Has metido el dedo en el ojo al consejo por última vez, ¿eh? A Aegwin se le heló la sangre. Eso era lo que había pensado cuando decidió concebir a Medivh. Nunca había dicho esa frase en alto y menos delante de Medivh. No obstante, tenía que reconocer que, en un principio, no había prestado mucha atención a su vástago. En gran parte, por su propio bien. No podía permitirse el lujo de que se supiera que su hijo se encontraba en Ventormenta, ya que temía que sus enemigos pudieran utilizar esa información en su contra. De hecho, únicamente le reveló que era su madre cuando su hijo había pasado la pubertad. En ese momento, dejó de luchar. Ya no deseaba vivir en un mundo al que había traicionado tanto, pues era consciente de que se había dejado cegar tanto por su ansia de hacer bien su trabajo, de demostrar a consejo que se equivocaba al desdeñar su forma de proceder, que al final había guiado a los demonios hasta la victoria. Aegwin no había vuelto a llorar desde que había dejado de ser una aprendiz. Ni en el nacimiento de su hijo ni cuando sus padres murieron ni al ver morir a tanta gente al combatir a los demonios jamás había vuelto a derramar una lágrima. Siempre había logrado dominar sus sentimientos.
Sin embargo, ahora, las lágrimas surcaban sus mejillas mientras alzaba la mirada para contemplar a su hijo, que se reía de la angustia que la dominaba. Mátame. Y permitir así que no asumas tu responsabilidad. No seas idiota, madre. He dicho que yo iba a ser tu fin y tu condenación, no tu muerte. Si te permitiera expirar tu último aliento, no podrías expiar tus pecados, todo el mal que me has hecho. Acto seguido, Medivh masculló un encantamiento. Hacía 8 siglos, el consejo le había otorgado un gran poder al nombrarla guardiana, lo cual había sido la experiencia más maravillosa de toda su vida. Experimentó lo mismo que debe de experimentar un ciego cuando ve por primera vez. Sin embargo, cuando le pasó el testigo de ese poder a su hijo, no se había sentido tan maravillosamente bien. Aún así, se había sentido satisfecha, pues pensaba que así su obra sería continuada, pues creía que así transmitía su legado. Además, el traspaso de poder se había hecho de una forma tan agradable y delicada que se sintió como si se hubiera sumido lentamente en un relajante letargo. Pero, ahora, Medivh la estaba desposeyendo a la fuerza de todo su poder, por lo que se sintió como si se estuviera quedando ciega, muda y sorda a la vez. Perdió toda sensibilidad, sus sentidos ya no percibían nada. No fue como sumirse en un letargo, sino como caer en un profundo coma. No obstante, permaneció despierta y fue consciente de todo lo que sucedía. Se percató de que Medivh, o, más bien, Sargeras, la mantendrían para siempre en ese estado si no huía de ahí. Sin duda alguna, la encerraría en la mazmorra de la fortaleza, donde podría ser testigo de todo cuanto sucedía, donde tendría conocimiento de todo acto horrendo e ignominioso que su hijo realizara en nombre de Sargeras. También se dio cuenta de otra cosa más. Que seguía siendo joven, lo cual significaba que Medivh todavía no le había arrebatado esa magia que le permitía no envejecer. Entonces, fue consciente de que esa magia podría ser su salvación. Hizo un gran esfuerzo para concentrarse todo lo posible, a pesar de lo débil que se hallaba, en la magia de los conjuros que la mantenían joven y la manipuló y transformó de tal modo que la pudo utilizar para lanzar un hechizo de teletransportación que le permitiría huir de aquel lugar. Unos momentos después, su pelo se había tornado cano, su piel se había cubierto de arrugas y sus huesos se habían vuelto frágiles, pero ya no se encontraba en la fortaleza sino en Kalindor, en una región repleta de hierba en las montañas de la costa este del continente. Valiente dijo entonces con un tono de voz muy bajo. Debió de ser una experiencia horrible. Sí, replicó Aegwin estremeciéndose. De hecho, había sido una experiencia mucho peor de lo que había contado, pero había decidido ahorrarle los detalles más escabrosos a Valiente, por su propio bien, y se había limitado a contarle lo más importante. En realidad, intentó razonar con Medivh para que le diera una explicación sobre por qué hacía lo que hacía, aunque Sargeras no necesitaba razones para obrar malévolamente. No obstante, decidió que no era necesario explicarle todo a Valiente con pelos y señales, pues lo único que pretendía dejarle claro con la historia que le acababa de contar era lo sumamente estúpida que ella había sido en su día. Entonces, la anciana prosiguió hablando. Cuando llegué aquí, fui capaz de valerme de la poca magia que aún poseía para cerciorarme de que no había nadie cerca. Construí mi cabaña, planté un huerto y excavé un pozo, aunque no levanté los conjuros de ocultación y protección hasta que Thrall y su gente se asentaron cerca de aquí. No me sorprende, afirmó Valiente con un extraño tono de voz, como si supiera algo que Aegwin ignorara. ¿Qué quieres decir? Antes de que Valiente pudiera responder, la anciana escuchó algo. La joven también lo oyó y ambas giraron la cabeza hacia el sur. Era un ruido muy familiar, aunque hacía muchos años que Aegwin no lo escuchaba. Unos instantes después, sus sospechas se vieron confirmadas. Aquel miedo era provocado por un colosal dirigible que desplazaba una gran masa de aire al avanzar y que, en ese momento, estaba volando sobre uno de los picos de filo mellado. Se detuvo justo delante del lugar donde se erigían los hechizos de protección y se quedó flotando ahí mismo. Aegwin supuso que un mago, o, al menos, un sensitivo, viajaba a bordo de esa aeronave. Entonces, una escalera de cuerda emergió de ese vehículo volador y una figura ataviada con una armadura descendió por ella. En cuanto esa persona estuvo más cerca, Aegwin fue capaz de ver que portaba una insignia en su armadura. Se trataba de un coronel.
De repente, para su sorpresa, se dio cuenta de que se trataba de una mujer. La anciana se volvió y lanzó una mirada inquisitiva a Valiente. La muchacha sonrió. Si una mujer puede llegar a ser una guardiana de Tirisfal, ¿por qué una mujer no va a poder ser coronel? A Egwin no le quedó más remedio que darle la razón. Mi señora, dijo la mujer mientras dejaba atrás el último escalón de la escalera de cuerda, me temo que traigo malas noticias. Al instante, la recién llegada miró con recelo a Egwin. Coronel Lorena, esta es Magna Egwin. Puedes hablar con total libertad ante ella, tal y como hablarías conmigo. La coronel asintió y empezó a hablar. Al parecer, esa mujer confiaba plenamente en la palabra de Jaina Valiente. Egwin tuvo que admitir a regañadientes que se sentía realmente impresionada. Una mujer solo podía llegar a ocupar ese cargo tras haber demostrado su valía con creces. Sospechaba que Lorena era mucho mejor que cualquier coronel varón, pues no se podía permitir el lujo de fracasar jamás en nada. Si alguien de tanto talento y capacidad confiaba de esa manera en Valiente, esa muchacha tenía que ser alguien admirable, mucho más de lo que Egwin había estado dispuesta a reconocer hasta entonces. Tal vez, después de todo, esa muchacha se había convertido en una auténtica heroína al inspirarse en las hazañas de una heroína que en realidad no lo era. Entonces, Lorena dijo. Señora, estoy totalmente convencida de que el chambelán Christoph forma parte del filo ardiente que ha conspirado para reforzar la presencia de nuestras fuerzas en el fuerte del norte con el fin de incitar a los orcos a entrar en conflicto con los humanos. A Valiente se le desencajó la cara. Christoph. No me lo creo. A lo largo de los siguientes minutos, la coronel le estuvo explicando a Valiente qué había sucedido en Teramore en su ausencia. Una vez concluyó, Egwin inquirió. ¿De dónde ha surgido esa organización llamada el Filo Ardiente? No estamos seguras, contestó Valiente. Pero creemos que tiene algo que ver con un antiguo clan orco. ¿Por qué lo preguntas? Porque Smodlor fundó una secta llamada el Filo Ardiente. De hecho, la espada que iba a utilizar para sacrificar a los niños que había secuestrado estaba cubierta de aceite e iba a prenderle fuego en cuanto diera inicio el ritual de sacrificio. Ahora que sabemos que Smodlor vuelve a estar en este plano, cabe la posibilidad de que se haya aliado también con esos orcos. Lorena habló antes de que Valiente pudiera responder a esa cuestión. Mi señora, ¿por qué te encuentras tras estos hechizos de protección? Con nosotros. He traído a Voraven para poder localizarte y me ha comentado que en esta zona existen unos conjuros que no nos permiten pasar. Entonces, ¿cómo has logrado entrar aquí antes y por qué no puedes salir ahora? Me temo que no puedo. Cuando llegué a este lugar, fui capaz de atravesar los hechizos que se habían levantado en este lugar, pero estos han sido reemplazados por unos sortilegios demoníacos levantados por el mismo Smodlor al que se ha referido antes Magna Egwin. Me temo que no poseo los conocimientos necesarios para poder superarlos. Es una pena, afirmó la anciana. Si se tratara aún de mis encantamientos, os podría dejar pasar al instante. Valiente resopló y dijo. No seas ridícula, esos hechizos de protección nunca fueron tuyos, sino de Medic. Egwin miró boquiabierta y estupefacta a Valiente. ¿Cómo has? En cuanto llegué aquí, enseguida supe que la magia utilizada para crear estos conjuros de ocultamiento y protección pertenecía a uno de los Tirisfalen. Pero, en cuanto los atravesé, supe de qué Tirisfalen se trataba, pues me había encontrado con él tiempo atrás. Como te he intentado decir antes, conocí en su día a Medic, fue él quien trajo a los humanos y a los orcos hasta estas tierras y quien nos convenció de que debíamos aliarnos para combatir contra la Legión Ardiente. Conozco su magia bastante bien. Entonces, Lorena habló antes de que Egwin pudiera replicar. Mi señora, con todo respeto, se nos agota el tiempo. Debemos sacarla de aquí. Tiene que haber una forma de romper estos hechizos. Valiente miró a Egwin. La hay. Enséñame ese conjuro de Meitre, y señalando a la coronel, añadió. Ahora ya tenemos un conducto. Muy bien, replicó la anciana. Si así consigo que me dejes en paz, adelante. Me temo que eso no va a ser posible. Egwin parpadeó desconcertada. Perdón. Te vienes con nosotros. La anciana resopló y replicó. Ah, ¿sí? Sí. Eres la Magna, la guardiana, eres la única que puede detener a las hordas demoníacas.
Debes venir con nosotros. Acabar con esos demonios es tu responsabilidad. ¿Cómo has llegado a esa conclusión tan ridícula? Me has contado que Smodlor es quien ha levantado estos nuevos hechizos que me impiden salir de aquí. Eso significa que ha vuelto a las andadas. Por lo que sabemos, es él quien está detrás del filo ardiente, esa secta que está saboteando la alianza Ketral y yo sellamos siguiendo los consejos de tu hijo. Hace 8 siglos, creíste que habías derrotado a ese demonio, pero resulta obvio que no fue así que debes acabar lo que empezaste, es tu responsabilidad. ¿Qué sabrás tú sobre la responsabilidad?, gritó Aegwin. Durante 8, sí, sé perfectamente todo lo que has hecho, Magna, me lo has contado casi todo acerca de tus fracasos, tus engaños, tus mentiras, tu arrogancia. No obstante, también me has recordado que ni una sola vez te negaste a asumir las responsabilidades que tenías como guardiana. Todo cuanto hiciste desde enfrentarte a Smodlor a desafiar al consejo engendrando a Medivh, lo hiciste porque creías que hacías lo correcto. A pesar de tus errores, de tus derrotas, siempre asumiste tus responsabilidades. Hasta ahora, replicó Valiente. Entonces, negó con la cabeza y añadió. Me has preguntado qué sé yo sobre la responsabilidad y, ahora mismo, puedo decirte que más que tú, puesto que tú nunca has respondido ante nadie, salvo ante ti misma. Yo he liderado a mucha gente en batalla y, cuando la guerra acabó, he pasado a ser su gobernante ahora mismo. Esa gente que tanto ha confiado en mí me necesita por culpa, probablemente, de un demonio al que supuestamente tú habías matado. No pienso permitir que todo lo que he construido en este lugar se venga abajo por culpa de tu autocompasión, Magna. Creo que me he ganado con creces el derecho a decidir mi propio destino. ¿Por qué trajiste a Medivh de vuelta de la muerte? Una vez más, Valiente había logrado dejar atónita a Aegwin con su perspicacia. La anciana era incapaz de articular palabra. Siempre nos hemos preguntado cómo fue posible que Medivh regresara de entre los muertos después de que Khadgar y Lothar lo derrotaran. Para realizar tal proeza, se necesitaba una magia muy poderosa. Quizá yo podría haber sido capaz de resucitarlo, y tal vez haya un par de magos más en el mundo capaces de hacer algo así, pero, si ellos lo hubieran hecho, estoy segura de que lo habrían admitido. Me has contado antes que acabaste extenuada y sin prácticamente poderes tras luchar con Medivh, pero pudiste llevar a cabo esa gesta a pesar de carecer del poder necesario para ello, sacando fuerzas del amor que sentías por tu vástago, del vínculo afectivo que une a toda madre con su hijo. Aegwin asintió, con la mirada perdida en algún punto indeterminado de uno de los picos de filo mellado. Valiéndome del poco poder que me quedaba de la magia que me había impedido envejecer, fui capaz de enterarme de lo que ocurría utilizando el agua del pozo a modo de bola de cristal. Fui testigo de cómo mi hijo moría a manos de su aprendiz y de su mejor amigo y también vi cómo el espíritu de Sargeras se veía obligado a abandonar su esencia por fin. Me pasé años reuniendo el poder necesario para resucitarlo, aunque estuve a punto de morir en el intento. Por eso, fue Medivh quien levantó los hechizos de protección originales porque no tenía ya fuerzas para poder confeccionarlos. Y sigo sin tenerlas, entonces, se volvió hacia Valiente. Ese fue mi canto de cisne, Lady Valiente. Al final, no he podido expiar todos mis pecados, no he podido compensar todo el mal que he hecho. No estoy de acuerdo. Engendraste a un hijo que acabó salvando al mundo. Quizá le llevara más tiempo del que creías y su camino fue más tortuoso de lo esperado, pero, al final, acabó haciendo exactamente lo que tú habrías hecho al final, cumplió con la misión para la que fue concebido. Actuó desafiando todas las normas y convenciones y logró convencernos a Thrall y a mí de que debíamos aunar esfuerzos para enfrentarnos a la Legión Ardiente. Esa forma de obrar no la aprendió de Sargeras ni del más allá del que lo sacaste la aprendió de ti. A lo largo de toda esa conversación, Lorena había aguardado pacientemente, refrenando sus ansias de actuar como buena soldado, que era por respeto a Lady Valiente, obviamente. Mi señora, acertó a decir Lorena. Sí, por supuesto, la coronel tiene razón, aseveró Aegwin. Smodlor ha de ser derrotado y esta vez para siempre, suspiró. Prepárate, coronel Lorena, esto quizá te duela. Lady Valiente, repite todo lo que yo diga. Acto seguido, Aegwin le enseñó a Jaina Valiente el conjuro de penetración de Meitre.